Una brisa cálida acariciaba las calles de Barcelona, mientras el exclusivo Hotel Arts resplandecía en la noche mediterránea. La celebración del compromiso de Jordi Casals, uno de los empresarios inmobiliarios más poderosos de Cataluña, con Núria Rovira, heredera de un conglomerado rival, era el acontecimiento social del año. La terraza del lujoso hotel se había transformado en un oasis de elegancia y opulencia, donde copas de cava brillaban bajo las estrellas y conversaciones superficiales flotaban entre la élite barcelonesa. Jordi, con su habitual sonrisa calculada, recorría el salón saludando a invitados influyentes. Su traje a medida y su característico reloj de colección proyectaban la imagen del triunfador que siempre había cultivado. Núria, a su lado, deslumbraba con un vestido de diseñador y una sonrisa que escondía ambiciones mucho más profundas que el simple matrimonio. De repente, un silencio extraño se apoderó del ambiente. El sonido de unos tacones resonó contra el mármol con precisión casi musical. Montserrat Puig, Montse para quienes la conocían, avanzaba con determinación entre los invitados que se apartaban como el mar ante Moisés. A cada lado de ella, dos niños idénticos de 6 años caminaban con la cabeza alta. Sus ojos, de un verde penetrante inconfundible, eran un reflejo exacto de los de Jordi. El tiempo pareció detenerse. Montse, con un vestido azul noche que resaltaba su elegancia natural, se detuvo frente a la pareja de prometidos. Su mirada, serena pero firme, se clavó en Jordi, quien había palidecido como si hubiera visto un fantasma. «Estos son Marc y Paul», pronunció Montse con voz clara que resonó en el silencio sepulcral. «Los hijos que expulsaste antes incluso de nacer». Un murmullo colectivo recorrió el salón, mientras los fotógrafos, inicialmente paralizados por la sorpresa, comenzaron a disparar sus cámaras frenéticamente. Núria, con una expresión indescifrable, apretó la mano de Jordi con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Montse». La voz de Jordi sonó ronca, irreconocible incluso para él mismo. «7 años es mucho tiempo, ¿verdad, Jordi?», continuó ella. «Tiempo suficiente para construir una vida lejos de aquí. Tiempo suficiente para que estos niños crecieran preguntándose por qué su padre nunca quiso conocerlos». Los gemelos, con una dignidad sorprendente para su edad, permanecían junto a su madre. Sus rostros, mezcla perfecta de los rasgos de ambos progenitores, observaban con curiosidad al hombre del que tanto habían oído hablar. Mercè Casals, madre de Jordi y matriarca de la familia, avanzó entre la multitud con el rostro desencajado. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?» siseó. «¿Con qué derecho interrumpes?» «Con el derecho que me dan 7 años de silencio, Mercè», respondió Montse sin perder la compostura. «Con el derecho que me otorga ser la madre de tus únicos nietos». La mano de Jordi tembló visiblemente cuando intentó tomar una copa de cava de una bandeja cercana. La dejó caer, el cristal estallando contra el suelo en 1000 fragmentos que parecían simbolizar el perfecto mundo que acababa de quebrarse ante sus ojos. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», añadió Montse. «Pero este no es el momento ni el lugar. Mis hijos no merecen ser parte de un espectáculo». Se giró hacia los niños y con dulzura les dijo: «Marc, Paul, es hora de irnos». Mientras se alejaban, la voz de Núria rompió el silencio. «¿Lo sabías?», le preguntó a Jordi en un susurro que, sin embargo, resultó perfectamente audible. «¿Sabías que tenías hijos y me lo ocultaste?». La fiesta de compromiso había terminado antes de que pudieran cortar la tarta nupcial. Y en el caos que siguió, nadie notó la ligera sonrisa de satisfacción que cruzó el rostro de Montse mientras abandonaba el hotel. La primera pieza de su cuidadoso plan acababa de caer en su lugar. 3 días después, en el ático con vistas al Mediterráneo que Montse había alquilado para su estancia en Barcelona, Marc y Paul desayunaban mientras su madre revisaba las noticias en su tablet. Como esperaba, la imagen de su entrada triunfal ocupaba las portadas digitales de la prensa local. «El escándalo Casals. Aparecen los herederos ocultos», rezaba uno de los titulares más sensacionalistas. El sonido del interfono interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el rostro tenso de Jordi. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Marc, siempre el más reflexivo de los gemelos.
Le abrimos, respondió ella con calma. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a vosotros. Minutos después, Jordi entraba en el apartamento. Vestía ropa casual, algo inusual en él, y llevaba una expresión que Montse nunca le había visto: vulnerabilidad. «Hola», dijo, dirigiéndose a los niños con evidente incomodidad. Bueno, supongo que ya sabéis quién soy». Paul, el más impulsivo, dio un paso al frente. «Eres nuestro padre», afirmó con una mezcla de curiosidad y desafío. «El que nunca quiso conocernos». Jordi miró a Montse con reproche, pero ella se mantuvo impasible. «Les he contado la verdad, Jordi. Siempre la verdad adaptada a su edad, pero nunca mentiras». «Podríamos hablar a solas», sugirió él. Montse asintió y se dirigió a los niños. «¿Por qué no vais a jugar a vuestra habitación un rato? Papá y yo tenemos cosas que hablar». Una vez solos, la fachada de calma de Jordi se desmoronó. «¿Por qué ahora, Montse? ¿Por qué así? Podrías haberme contactado. Podríamos haber manejado esto discretamente». «¿Cómo manejaste nuestro divorcio?», respondió ella. «¿Como cuando me echaste de nuestra casa al enterarte de mi embarazo? ¿Como cuando falsificaste documentos para ocultar tu fortuna?» «Eso no es cierto», protestó Jordi, pero su voz carecía de convicción. «Ambos sabemos que lo es», continuó Montse. «Y ahora tengo pruebas. 7 años dan para mucho, Jordi. Para sanar, para reconstruirse y para investigar». Jordi se desplomó en el sofá, repentinamente envejecido. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo ofrecerte una compensación generosa, un fideicomiso para los niños». «No quiero tu dinero», le interrumpió ella. «Quiero justicia. Quiero que reconozcas a tus hijos públicamente. Quiero que sepan quién eres realmente». «¿Y qué hay de Nuria? ¿De nuestro compromiso?» Montse soltó una risa amarga. «¿Realmente crees que después de lo del otro día sigue habiendo compromiso? Conozco a las mujeres como Nuria. En este momento estará calculando si le conviene más abandonar el barco o aprovechar el escándalo». Como si el universo quisiera darle la razón, el teléfono de Jordi vibró con una notificación. Era un mensaje de Nuria. «Necesitamos hablar sobre el futuro de la fusión empresarial. Lo personal lo discutiremos después». El rostro de Jordi se ensombreció al leer el mensaje. «¿Qué les has contado exactamente a los niños sobre mí?», preguntó con voz quebrada. «Que eras un hombre ocupado, que vivías lejos, que algún día les conocerías», respondió Montse. «Nunca les dije que no les querías o que nos abandonaste. No quería que crecieran con ese peso». Por primera vez en la conversación, los ojos de Jordi se humedecieron. «Gracias por eso, al menos». «No lo hice por ti», aclaró ella. «Lo hice por ellos». Un silencio incómodo se instaló entre ambos, cargado de los años perdidos y las heridas sin cerrar. Finalmente Jordi habló. «Quiero conocerlos, si me lo permites». «No depende solo de mí», respondió Montse. «Ellos también tendrán algo que decir». Cuando los gemelos regresaron al salón, Jordi intentó sonreír. «¿Os gustaría, quizás, venir conmigo al Tibidabo este fin de semana? Si vuestra madre está de acuerdo, claro». Mark y Paul intercambiaron miradas, con esa comunicación silenciosa tan propia de los gemelos. Fue Mark quien respondió. «Vale, pero mamá viene con nosotros». Jordi asintió, consciente de que no estaba en posición de negociar. Al marcharse, miró una última vez a Montse. «Esto no ha terminado». «No», confirmó ella, «apenas está empezando». En el elegante despacho del bufete de abogados con vistas a Passeig de Gracia, Mercé Casals esperaba impaciente. Su traje de Chanel y su collar de perlas contrastaban con la expresión de furia contenida que deformaba sus facciones aristocráticas. «¿Cómo ha podido volver?», exclamó cuando su hijo entró en la sala. «Después de todo lo que hicimos para alejarla». «Todo lo que hicimos», repitió Jordi frunciendo el ceño. «¿A qué te refieres exactamente, madre?». El abogado de la familia, un hombre de avanzada edad que había gestionado los asuntos legales de los Casals durante décadas, carraspeó incómodo. «Quizás deberíamos centrarnos en la situación actual. La señora Puig ha regresado con 2 niños que afirma son sus hijos, señor Casals. Dada la evidente semejanza física, asumo que no niega la paternidad». «No puedo negarla», admitió Jordi. «Son mis hijos. Tienen mis ojos, mi sonrisa, incluso mis gestos».
Por el amor de Dios, Jordi, intervino Mercé. ¿Cómo puedes estar seguro? Esa mujer podría haberse acostado con cualquiera. ¿Sabes cómo era? ¿De qué clase de familia venía? ¡Basta! La voz de Jordi resonó con una autoridad inusual frente a su dominante madre. No permitiré que hables así de Montse. No después de... Se interrumpió, como si acabara de recordar algo importante. El abogado intervino nuevamente. Independientemente de las circunstancias, si reconoce la paternidad, señor Casals, tendremos que llegar a un acuerdo sobre la manutención, derechos de visita y posiblemente compensación por los años pasados. ¿Compensación?, exclamó Mercé. Esa mujer desaparece durante 7 años y ahora pretende sangrar a la familia. Jordi, sin embargo, parecía perdido en sus pensamientos. Dice que tengo pruebas, murmuró. Que falsifiqué documentos durante el divorcio. Un silencio tenso se instaló en el despacho. El abogado se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. Señor Casals, como su representante legal en aquel momento, debo recordarle que todos los procedimientos que seguimos fueron técnicamente legales. ¿Técnicamente? La voz de Jordi adquirió un tono peligroso. Su madre insistió en que tomáramos ciertas precauciones para proteger el patrimonio familiar, explicó el abogado, evitando mirar directamente a Mercé. Jordi se giró hacia su madre, una nueva comprensión dibujándose en su rostro. ¿Qué hiciste exactamente, madre? Y esta vez, quiero toda la verdad. Mientras tanto, en una terraza del Born, Montse compartía un café con Ferran Costa, antiguo mayordomo de la mansión Casals. A sus 60 años, Ferran conservaba la discreción y elegancia que lo habían caracterizado durante sus décadas de servicio. No esperaba su llamada, señora Montse, confesó el hombre. Han pasado muchos años. Demasiados, concordó ella. Pero nunca olvidé tu amabilidad cuando todos en esa casa me dieron la espalda. Ferran bajó la mirada hacia su taza. Fue injusto cómo la trataron, especialmente después de lo de las fotografías. Montse se tensó. ¿Qué fotografías, Ferran? El antiguo mayordomo pareció sorprendido. Las que la señora Mercé mostró al señor Jordi, las que supuestamente demostraban su infidelidad. El rostro de Montse palideció. ¿Qué estás diciendo? Yo nunca fui infiel a Jordi. Lo sé, afirmó Ferran con seguridad. Pero la señora Mercé nunca la aceptó como suficientemente buena para su hijo. Cuando supo del embarazo, temió que usted y sus hijos se quedaran con parte importante del patrimonio familiar. Hizo una pausa antes de continuar. Contraté a alguien para manipular unas fotografías, alguien que la hacía parecer comprometida con otro hombre. Las manos de Montse temblaban cuando las llevó a su boca, y Jordi las creyó. Estaba vulnerable, explicó Ferran. La expansión inmobiliaria en el Poblenou le tenía estresado, apenas dormía. La señora Mercé eligió perfectamente el momento para sembrar la duda. Todo este tiempo, murmuró Montse, todos estos años pensando que me había expulsado simplemente porque no quería a nuestros hijos, cuando en realidad creía que le había traicionado. Hay más, continuó Ferran, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie les escuchaba. La señora Mercé contrató investigadores para seguirla durante estos años. Sé dónde guarda los informes, las fotografías de usted y los niños en Cadaqués. ¿Cadaqués? Montse frunció el ceño. Nunca he estado en Cadaqués con los niños. Ahora fue el turno de Ferran de mostrarse confundido. Los informes mencionan específicamente Cadaqués. Fotografías de usted y los niños en la playa, en restaurantes. Una nueva pieza del rompecabezas encajó en la mente de Montse. No eran mis hijos, murmuró. Eran los de otra mujer. El antiguo mayordomo palideció. ¿Qué está insinuando, señora Montse? Creo que Jordi tiene otro hijo, Ferran, uno que su madre conoce y ha estado vigilando, mientras le ocultaba la existencia de Marc y Paul. El rostro arrugado de Ferran reflejó una profunda preocupación. Si es cierto lo que dice, la señora Mercé ha estado jugando un juego muy peligroso, con todos ustedes. Montse tomó las manos del anciano entre las suyas. Necesito tu ayuda, Ferran. Necesito esos informes, esas fotografías. Necesito toda la verdad. Ayudarla podría costarme mi pensión, señora Montse. La familia Casals es poderosa y vengativa.
Lo sé, admitió ella, y no te lo pediría si no fuera importante, no solo para mí, sino para mis hijos, para que puedan conocer su verdadera historia. Ferran guardó silencio durante unos instantes, sopesando su lealtad a la familia que le había dado trabajo durante décadas frente a su sentido de la justicia. Finalmente, asintió. Le conseguiré esos documentos, prometió. Pero tenga cuidado, señora Monse. Está removiendo secretos muy antiguos y muy oscuros. No tengo miedo, afirmó ella con determinación. He sobrevivido a lo peor que podían hacerme. Ahora solo busco la verdad y quizás algo de justicia. La tarde comenzaba a caer sobre Barcelona cuando Monse regresó al apartamento. Mark y Paul jugaban en la terraza, ajenos a las complicadas maquinaciones adultas que giraban a su alrededor. Al verlos tan inocentes y felices, Monse se preguntó si estaba haciendo lo correcto al remover el pasado. Su teléfono vibró con un mensaje de Jordi. Necesitamos hablar. A solas. Es importante. Mientras contemplaba la pantalla, Monse tomó una decisión. Si iba a reconstruir la verdad, tendría que enfrentarse a todos los fragmentos del pasado, incluso los más dolorosos. La cafetería del Macba era un lugar neutral, moderno, y lo suficientemente público como para mantener una conversación civilizada. Jordi ya esperaba cuando Monse llegó, su habitual confianza empresarial reemplazada por una inquietud palpable. «Gracias por venir», comenzó él. «Sé que no me lo merezco». «No se trata de lo que merezcas», respondió ella, sentándose frente a él. «Se trata de la verdad, y ya es hora de que empiece a salir a la luz». Jordi asintió lentamente. «He estado hablando con mi madre y mi abogado», confesó, «y he descubierto cosas que ni yo mismo sabía». «¿Como las supuestas pruebas de mi infidelidad?», preguntó Monse directamente. El rostro de Jordi reflejó sorpresa. «¿Cómo lo has...?» «Barcelona es una ciudad pequeña cuando se trata de secretos, Jordi, más pequeña de lo que crees». Él desvió la mirada hacia su café, incapaz de sostener los ojos acusadores de Monse. «Eran falsas», admitió finalmente. «Mi madre las fabricó para separaros. Estaba obsesionada con que no eras de nuestra clase, con que solo buscabas mi dinero. ¿Y tú la creíste?» La voz de Monse apenas ocultaba su dolor. «Después de 3 años juntos, ¿simplemente asumiste que te había traicionado?» Estaba confundido, estresado por los negocios y ella siempre ha sabido cómo manipularme. Jordi pasó una mano por su cabello, gesto que Monse recordaba bien de los momentos en que él se sentía acorralado. «No es una excusa, lo sé. Debería haber confiado en ti, debería haberte escuchado». «¿Y los documentos falsificados del divorcio?», insistió ella. «¿También fue idea de tu madre?». Jordi bajó aún más la voz. «Parcialmente. El abogado sugirió algunas estrategias para proteger el patrimonio. Yo estaba tan furioso, tan dolido por la supuesta traición, que firmé todo lo que me pusieron delante. Mientras me amenazabas con quitármelo todo si seguía adelante con el embarazo», completó Monse. «Lo siento», murmuró él, palabras que parecían completamente inadecuadas ante la magnitud de lo ocurrido. «Sé que no es suficiente, pero lo siento profundamente». Monse le estudió detenidamente, buscando signos del hombre del que una vez se había enamorado bajo la fachada del poderoso empresario. «Hay algo más», dijo finalmente. «Algo que quizás ni siquiera tú sabes». «¿De qué hablas?». «Tu madre ha estado siguiéndome durante años», reveló Monse. O eso creía ella, pero no era a mí a quien vigilaba en Cadaqués. Jordi palideció visiblemente. «¿Cadaqués?». «Sí, Cadaqués, donde aparentemente paso los veranos con mis hijos, según los informes que tu madre guarda celosamente». Monse se inclinó hacia adelante. «Excepto que nunca he estado en Cadaqués con Mark y Paul. Nunca». Una expresión de comprensión horrorizada comenzó a dibujarse en el rostro de Jordi. «No puede ser. ¿Hay algo que quieras contarme, Jordi? ¿Algo sobre otra mujer, quizás? ¿Otro hijo?». Él cerró los ojos, como si el peso de tantos secretos fuera repentinamente insoportable. «Arnau», susurró finalmente. «Se llama Arnau». «¿Quién es Arnau, Jordi?». «Mi hijo», confesó con voz quebrada. «Mi hijo con Carla Bosch». El nombre golpeó a Monse
como una bofetada física. ¿Carla? ¿Mi antigua amiga Carla? ¿La que dejó de hablarme cuando anunciamos nuestro compromiso? Jordi asintió, incapaz de mirarla. Fue un error, una noche, un desliz. Ocurrió poco antes de que descubriéramos tu embarazo. La ironía de la situación no escapó a Montse. Todo este tiempo creyendo que Jordi la había rechazado por no querer hijos, cuando en realidad ya estaba esperando otro hijo con otra mujer. ¿Cuántos años tiene Arnau?, preguntó, temiendo la respuesta. 7, unos meses mayor que Mark y Paul. Y tu madre lo sabe. Ha estado manteniendo contacto con él, con Carla. No exactamente contacto, matizó Jordi. Más bien vigilancia. Un acuerdo económico para mantener la situación discreta. Montse se recostó en su silla, procesando la magnitud de la traición, no solo de Jordi, sino también de Carla, quien había sido su amiga desde la universidad. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo pensando que me habías rechazado por el embarazo, cuando en realidad ya tenías otro hijo en camino. No es tan simple, intentó explicar Jordi. Cuando mi madre me mostró esas fotos falsas, yo ya estaba atormentado por la culpa de lo ocurrido con Carla. De alguna manera que tú también me hubieras sido infiel. Casi parecía justo, como un castigo merecido. Y por eso me echaste de nuestra casa, por eso me amenazaste, por eso me negaste los recursos para criar a nuestros hijos. Estaba confundido, dolido, manipulado por mi madre. No es una excusa, lo sé, pero es la verdad. Montse le miró directamente a los ojos. ¿Conoces a tu otro hijo? ¿A Arnau? Jordi asintió lentamente. Desde la distancia. Envío dinero, me mantienen informado de sus progresos, pero nunca he sido realmente su padre. Como no ha sido el padre de Mark y Paul, concluyó Montse. El silencio entre ellos se volvió casi tangible, cargado de dolor, traición y oportunidades perdidas. Finalmente Montse habló. Nuestros hijos merecen conocer la verdad, Jordi. Toda la verdad. Y también la merecen Arnau y Carla. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que es hora de que todas las mentiras terminen? ¿Que es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos y tus decisiones? Montse se levantó, recogiendo su bolso. ¿Y que es hora de que yo deje de ser la única que carga con el peso de nuestros errores? Mientras se alejaba, Jordi la llamó. ¿Qué vas a hacer? Montse se detuvo y se giró para mirarlo una última vez. Lo que debía hacer hace 7 años, luchar por lo que es justo, no solo para mí, sino para todos nuestros hijos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de eventos. La noticia de los gemelos secretos de Jordi Casals había sacudido los cimientos de la alta sociedad barcelonesa, dividiendo opiniones y generando infinidad de especulaciones. La revista Hola había ofrecido una suma considerable por una exclusiva con Montse y los niños, oferta que ella había rechazado categóricamente. Mientras tanto, el compromiso entre Jordi y Nuria pendía de un hilo. Tras una tensa reunión en el despacho del padre de Nuria, la fusión empresarial que ambas familias habían planeado quedó en suspenso indefinido. Nuria, calculadora como siempre, mantenía una distancia prudencial del escándalo mientras evaluaba sus opciones. Para Mark y Paul, aquellas semanas supusieron un vertiginoso cambio. Acostumbrados a su tranquila vida en Sitges, donde Montse había reconstruido su existencia como diseñadora de interiores, ahora se encontraban en el centro de una tormenta mediática. Sin embargo, también estaban descubriendo aspectos de su identidad que siempre habían anhelado conocer. Jordi, cumpliendo su promesa, había comenzado a pasar tiempo con ellos. Tardes en el Tibidabo, visitas al Camp Nou, paseos por el barrio gótico. Una mañana de domingo, mientras Montse preparaba el desayuno en el apartamento, el timbre sonó con insistencia. Al abrir, se encontró cara a cara con Mercè Casals. «Tenemos que hablar», anunció la matriarca. Su tono no admitía réplica. Montse evaluó la situación rápidamente. Los niños seguían dormidos, y quizás era mejor enfrentar a Mercè ahora que más tarde. «Adelante», dijo, apartándose para dejarla pasar. Mercè recorrió el apartamento con mirada crítica, deteniéndose en las fotografías de los gemelos que decoraban las paredes. «Se parecen mucho a Jordi cuando tenía su edad», comentó casi a regañadientes.
Son sus hijos, respondió Monse simplemente. ¿Qué la trae por aquí, Mercé? La mujer mayor se sentó en el sofá, su postura rígida reflejando su incomodidad. Voy a ser directa. ¿Cuánto quieres para desaparecer nuevamente? Para llevarte a los niños y dejar a mi hijo en paz. Monse soltó una risa incrédula. Después de todo lo que ha pasado, ¿sigue pensando que esto se trata de dinero? Todo se trata de dinero, querida, replicó Mercé con desdén, especialmente para alguien de tu procedencia. Mi procedencia, repitió Monse. Supongo que se refiere a que soy hija de maestros de escuela pública, no de empresarios o aristócratas. Exactamente. Nunca encajaste en nuestro mundo. Nunca fuiste suficiente para Jordi. Monse se sentó frente a ella, manteniendo la calma con esfuerzo. ¿Y por eso fabricó pruebas falsas de infidelidad? ¿Por eso manipuló a su propio hijo para que me echara de su vida cuando más la necesitaba? Mercé pareció momentáneamente desconcertada. No sé de qué hablas. Sí lo sabe, insistió Monse. Las fotografías manipuladas, las mentiras sobre mi supuesta traición, todo para asegurarse de que Jordi me apartara de su vida. La expresión de Mercé se endureció. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo y el patrimonio familiar. Tú solo eras una oportunista que vio su oportunidad cuando quedaste embarazada. ¿Y qué hay de Carla Bosch y de Arnau? ¿También eran oportunistas o simplemente peones en su juego? El color abandonó el rostro de Mercé. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, Mercé. Cosas que podrían destrozar la reputación que tanto se ha esforzado en construir. Cosas que podrían hacer que Jordi nunca volviera a confiar en usted. Las manos de la mujer mayor temblaron ligeramente. ¿Qué quieres entonces? Si no es dinero, ¿qué buscas con todo esto? Justicia, respondió Monse simplemente. Reconocimiento para mis hijos. Y la verdad. Toda la verdad. La verdad puede ser muy dolorosa, advirtió Mercé. Ya he vivido con el dolor durante 7 años, replicó Monse. No puede ser peor que eso. Un silencio tenso se instaló entre ambas mujeres, roto solo por el sonido lejano del tráfico barcelonés. Finalmente, Mercé habló. Le diré a Jordi que venga esta tarde. Es hora de que todos hablemos, todos. ¿Incluida Carla?, preguntó Monse. Mercé asintió con resignación. Incluida Carla y Arnau. El encuentro que siguió aquella tarde fue tenso y emotivo. En el salón del apartamento, Monse y sus hijos esperaban con nerviosismo la llegada de los demás. Jordi fue el primero en aparecer, visiblemente angustiado. Detrás de él entró Mercé, con su habitual elegancia pero sin su arrogancia característica. Y finalmente Carla Bosch. La mujer que una vez había sido amiga cercana de Monse entró con cautela, sosteniendo la mano de un niño de cabello oscuro y ojos idénticos a los de Mark y Paul. Arnau contempló a los gemelos con la misma curiosidad que ellos le mostraban a él. 3 hermanos que compartían la sangre, pero que habían crecido en mundos separados por mentiras y manipulaciones. Siéntense, por favor, indicó Monse con una calma que no sentía. Hay mucho de qué hablar. Lo que siguió fue una dolorosa pero necesaria conversación en la que, capa tras capa, todas las mentiras que habían separado a estas familias fueron expuestas. Carla, entre lágrimas, confesó cómo había caído en los brazos de Jordi durante una noche de vulnerabilidad, cómo había descubierto su embarazo semanas después y cómo Mercé había intervenido para gestionar la situación. Me ofreció dinero para mantenerme alejada, explicó Carla. Dijo que Jordi estaba comprometido contigo, que un escándalo destruiría tanto su reputación como la tuya. Me convenció de que lo mejor para todos era la discreción. Mientras yo sufría pensando que Jordi me había rechazado por no querer hijos, comentó Monse con amargura. Nunca supe toda la verdad, intervino Jordi. Mi madre me dijo que habías aceptado dinero para desaparecer, que preferías el dinero a nuestra relación. Mercé, acorralada por las verdades que emergían, finalmente se quebró. Lo hice para proteger a la familia, confesó. Para proteger nuestro nombre, nuestro legado. Siempre ha sido mi responsabilidad preservar lo que generaciones de Casals construyeron. A costa de la felicidad de su propio hijo, señaló Monse.
a costa de 3 niños inocentes que crecieron sin conocerse, sin saber que eran hermanos. Los niños, a quienes se había permitido jugar en la habitación contigua mientras los adultos hablaban, aparecieron en ese momento en el umbral. Mark, siempre el más perceptivo, miró a Arnau y luego a su madre. «¿Es verdad, mamá? Es nuestro hermano». Montse asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Paul, impulsivo como siempre, se acercó a Arnau y le tendió la mano. «Yo soy Paul, él es Mark, somos gemelos». Arnau, tímido pero curioso, estrechó la mano ofrecida. «Yo soy Arnau, me gusta el fútbol». «A nosotros también», exclamó Paul con entusiasmo. Y en ese simple intercambio infantil, los 3 hermanos comenzaron a tender puentes sobre el abismo que los adultos habían creado. Mientras los niños se conocían, Jordi se acercó a Montse. «Todo este tiempo», murmuró, «todos estos años perdidos. No podemos recuperarlos», respondió ella, «pero podemos asegurarnos de que a partir de ahora las cosas sean diferentes». Mercé, observando la escena con una mezcla de resignación y remordimiento, se acercó a Carla. «Te debo una disculpa», dijo con voz queda. «A ti y a tu hijo». Carla asintió, aceptando las palabras sin responder. Años de resentimiento no podían borrarse con una simple disculpa, pero quizás era un comienzo. Aquella tarde, mientras el sol barcelonés comenzaba a declinar, 3 adultos que habían estado separados por mentiras y manipulaciones contemplaron a 3 niños que, ajenos a las complicaciones del mundo adulto, habían comenzado a forjar un vínculo que nadie podría romper. Y en ese momento, Montse supo que su regreso a Barcelona no había sido en vano. Que tal vez, entre tantas heridas y tanto dolor, existía la posibilidad de una sanación que ninguno de ellos había creído posible. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos los implicados. La prensa, inicialmente voraz con el escándalo, fue perdiendo interés gradualmente ante la falta de nuevos dramas. Jordi había emitido un comunicado oficial reconociendo a Mark, Paul y Arnau como sus hijos legítimos y estableciendo fideicomisos para garantizar su futuro. El compromiso con Nuria había terminado definitivamente, aunque la ruptura fue sorprendentemente amistosa. La mujer, pragmática hasta el final, había negociado una alianza empresarial más limitada, pero igualmente beneficiosa para ambas familias. «Los negocios son los negocios», había declarado a la prensa, «y las emociones no deberían interferir con las buenas oportunidades». Para Montse, la vida había dado un giro inesperado. Su estudio de diseño de interiores en Sitges había comenzado a recibir encargos de familias adineradas de Barcelona, curiosamente muchas de las mismas personas que la habían rechazado años atrás. La ironía no se le escapaba, pero había decidido aceptar los proyectos por mérito propio, no como una forma de validación social. Una tarde de primavera, mientras supervisaba las obras de renovación de un ático en l'Eixample, recibió una llamada de Jordi. «Necesito hablar contigo», le dijo sin preámbulos. «Es sobre los niños». Se encontraron en un pequeño café cerca de la Sagrada Familia. Jordi parecía diferente, más relajado y menos artificial que el hombre de negocios que ella había conocido. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla y había dejado crecer una barba ligera que le daba un aire más accesible. «Mark tuvo un episodio ayer», explicó después de pedir 2 cafés. «Se desmayó durante la clase de educación física». El corazón de Montse dio un vuelco. «¿Está bien? ¿Por qué no me llamaste inmediatamente?» «Está bien», la tranquilizó Jordi. «El médico dice que probablemente fue una bajada de tensión, pero quieren hacer algunas pruebas cardíacas». «¿Cardíacas?», repitió Montse sintiendo un escalofrío. «¿Por qué específicamente cardíacas?». Jordi desvió la mirada antes de responder. «Porque hay antecedentes en mi familia. Mi padre murió de un ataque al corazón a los 50 y mi abuelo también tenía problemas cardíacos. ¿Y nunca pensaste en mencionarlo antes?». La voz de Montse tenía un filo cortante. «Honestamente no», admitió él. «No es algo en lo que piense habitualmente. Mi madre siempre ha mantenido estos asuntos familiares, privados. Estos asuntos familiares podrían afectar la salud de nuestros hijos, Jordi».
¿Qué más no sé sobre tu historial médico familiar? Él suspiró profundamente. Tienes razón. Debería habértelo dicho. El médico quiere hacer un ecocardiograma a los 3 niños como precaución. Ya hablé con Carla. Está de acuerdo en llevar a Arnau. Montse asintió, procesando la información. ¿Cuándo son las pruebas? El próximo martes, en la clínica Tecnon. Estaré allí, afirmó ella. Luego, tras una pausa, añadió, ¿tú también te has hecho pruebas? Me hago chequeos anuales, respondió Jordi. Hasta ahora, todo normal. Pero el médico dice que estas condiciones pueden manifestarse de manera diferente en cada persona. Montse le estudió detenidamente. Este Jordi, preocupado y comunicativo, era muy diferente al hombre que la había expulsado de su vida años atrás. Has cambiado, observó. Él sonrió ligeramente. Tener 3 hijos de repente en tu vida tiende a cambiar las perspectivas. No fue de repente para mí, le recordó ella. Fueron 7 años de criar a 2 niños sola. Lo sé, admitió Jordi. Y no hay día que no me arrepienta de haberme perdido ese tiempo, de haber creído las mentiras de mi madre en lugar de confiar en ti. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras terminaban sus cafés. Finalmente, Jordi habló nuevamente. ¿Sabes? Los niños me han pedido que los lleve a Sitges este fin de semana. Arnau nunca ha estado allí, y Mark y Paul quieren mostrarle su escuela, sus amigos, su vida cotidiana. ¿Y qué les has dicho? Que primero hablaría contigo. Jordi la miró con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Te parece bien? Podría recogerlos el viernes por la tarde y devolverlos el domingo. Montse consideró la propuesta. Era un paso importante en la normalización de su compleja situación familiar. De acuerdo, accedió finalmente. Pero Mark necesita tomar sus vitaminas por la mañana y Paul tiene que aplicarse crema solar extra. Es alérgico a algunos protectores solares, así que asegúrate de usar la marca que yo uso. Lo anotaré todo, prometió Jordi, sacando su teléfono para tomar notas. Mientras le dictaba instrucciones sobre las rutinas y necesidades de los gemelos, Montse se dio cuenta de lo surreal que resultaba la situación. Aquí estaba, compartiendo detalles de la crianza con el hombre que la había abandonado embarazada, planeando visitas y discutiendo pruebas médicas como cualquier pareja divorciada normal. ¿Te das cuenta de lo extraño que es todo esto?, comentó cuando terminaron de organizar los detalles prácticos. ¿A qué te refieres? A esto. Tú y yo sentados en un café, hablando civilizadamente sobre nuestros hijos, como si los últimos 7 años no hubieran existido. Jordi asintió pensativamente. La vida toma caminos extraños a veces. Nunca imaginé que estaríamos aquí, así. Yo sí lo imaginé, confesó Montse. Durante años, fantaseé con este momento, con verte enfrentado a la verdad, con verte reconocer a nuestros hijos. ¿Y la realidad se parece a lo que imaginaste? Ella sonrió ligeramente. Es a la vez mejor y peor. Mejor porque los niños parecen felices de conocerte, de tener un padre en sus vidas. Peor porque... ¿Por qué?, la animó Jordi cuando ella se interrumpió. Porque verte así, cambiado, haciendo un esfuerzo, hace que sea más difícil seguir odiándote. Y el odio ha sido un compañero fiel durante mucho tiempo. La honestidad de Montse le dejó momentáneamente sin palabras. Finalmente, respondió, no te pido que dejes de odiarme. Sé que te fallé de la peor manera posible. Solo te pido la oportunidad de ser un buen padre para nuestros hijos. Eso lo tienes, aseguró ella. Por ellos, estoy dispuesta a dejar el pasado atrás, o al menos a intentarlo. Cuando se despidieron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era perdón, no exactamente, pero quizás era el comienzo de una nueva forma de relación, construida sobre los escombros de lo que una vez había sido amor. El martes siguiente, la sala de espera de la clínica Tecnon reunió a una inusual constelación familiar. Montse y Carla, sentadas una junto a la otra, intercambiaban anécdotas sobre los niños mientras estos jugaban con las tablets que Jordi les había regalado. Era la primera vez que las 2 mujeres hablaban realmente, más allá de las tensas conversaciones iniciales centradas en el pasado. Nunca pensé que estaríamos así, comentó Carla en voz baja. Cuando descubrí que estaba embarazada,
Creí que había destruido tu vida. Y luego, cuando Mercé apareció con su oferta y sus amenazas veladas, nos manipuló a todos, respondió Montse. Yo también te culpé durante años, ¿sabes? Cuando Jordi me echó, asumí que había encontrado a alguien más. Nunca imaginé que ese alguien más había sido mi amiga. Carla bajó la mirada. No tengo excusa. Fue una noche, estaba dolida por una ruptura, Jordi estaba estresado por el trabajo, pero eso no justifica la traición. El pasado es el pasado, dijo Montse, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Lo importante ahora son ellos. Señaló con la cabeza hacia los 3 niños, que se reían de algo en la pantalla de la tablet. La llegada de Jordi interrumpió la conversación. Venía acompañado del médico, un hombre de mediana edad con expresión serena. Hemos revisado los resultados preliminares, anunció el especialista. Y me gustaría hablar con todos ustedes en mi despacho. Un escalofrío recorrió la espalda de Montse. La formalidad de la solicitud sugería que las noticias no eran del todo buenas. Ya en el despacho, el médico desplegó varias imágenes en su ordenador. Mark presenta una leve anomalía en la válvula mitral, explicó. No es nada grave ahora mismo, pero es algo que debemos vigilar mientras crece. ¿Es hereditario?, preguntó Jordi. En este caso, sí. Hemos encontrado la misma anomalía en Paul, aunque menos pronunciada, y Arnau muestra signos iniciales similares. El médico se giró hacia Jordi. Los registros indican que usted tiene la misma condición, señor Casals, aunque en su caso ha permanecido estable. Jordi palideció visiblemente. Yo no sabía que tenía ninguna condición cardíaca. Es posible que nunca le hayan realizado un ecocardiograma lo suficientemente detallado, explicó el médico. Esta anomalía no siempre se detecta en chequeos rutinarios, especialmente si no causa síntomas. Montse sintió cómo la ansiedad y la preocupación se mezclaban en su interior. ¿Qué significa esto para los niños? ¿Es grave? ¿Necesitarán cirugía? En este momento no hay motivo para alarmarse, aseguró el especialista. Recomiendo revisiones cada 6 meses para monitorizar la evolución. Con un seguimiento adecuado, la mayoría de las personas con esta condición llevan vidas completamente normales. Las explicaciones continuaron, con recomendaciones sobre actividad física moderada, alimentación saludable y signos de alerta ante los que deberían consultar inmediatamente. Cuando salieron del despacho, los 3 adultos compartían una expresión de preocupación contenida. ¿Todo bien?, preguntó Mark, siempre atento a los estados de ánimo de los adultos. Todo está perfectamente, respondió Montse, esforzándose por sonar convincente. El médico dice que sois 3 niños muy sanos y fuertes. Mientras los niños volvían a sus juegos, Jordi se acercó a Montse y Carla. Quiero que sepáis que cubriré todos los gastos médicos, por supuesto, y si en algún momento necesitan un especialista internacional o una segunda opinión, gracias, respondió Carla. Pero lo que más necesitamos ahora es tranquilidad. No alarmar a los niños innecesariamente. Estoy de acuerdo, concordó Montse. Seguiremos las recomendaciones del médico y mantendremos una comunicación abierta entre nosotros. Jordi asintió, visiblemente conmovido por la situación. Nunca imaginé que les transmitiría algo así. Mi madre siempre evitó hablar de la salud de mi padre, de sus problemas cardíacos. Para ella, cualquier debilidad física era casi una vergüenza familiar. No es una debilidad, Jordi, le corrigió Montse. Es simplemente una condición que requiere atención, y ahora que lo sabemos, podemos cuidarlos adecuadamente. Al salir de la clínica, Jordi propuso llevar a todos a comer helado para levantar los ánimos. Mientras los niños debatían qué sabores elegirían, los 3 adultos caminaban algunos pasos por detrás, cada uno sumido en sus pensamientos. Es curioso, comentó Jordi finalmente. Durante años creí que lo más importante era el éxito empresarial, la expansión del patrimonio familiar. Ahora me doy cuenta de lo insignificante que es todo eso comparado con la salud de los niños. Montse observó al hombre que una vez había amado, que luego había odiado con la misma intensidad y que ahora no sabía exactamente qué sentía por él. Quizás una mezcla compleja de emociones que no tenía nombre específico. A veces se necesita una crisis para ver las cosas con claridad,
respondió, aunque preferiría que no hubiera sido necesaria. Yo también, admitió Jordi. Luego, tras una pausa, añadió, ¿crees que algún día podrás perdonarme por todo? Montse consideró la pregunta mientras observaba a Marc, Paul y Arnau corriendo hacia la heladería, tres hermanos que apenas comenzaban a conocerse, a construir una relación que debería haber existido desde siempre. No lo sé, respondió honestamente, pero por ellos estoy dispuesta a intentarlo. Y en ese momento, bajo el sol primaveral de Barcelona, entre el aroma de los naranjos en flor y el bullicio de la ciudad, Montse sintió que quizás, solo quizás, el perdón no era algo imposible después de todo. El otoño llegó a Barcelona con sus tonalidades doradas y su característica luz oblicua que transformaba la ciudad en un escenario de ensueño. Para Montse, los últimos meses habían traído una estabilidad que no había conocido en años. Su estudio de diseño prosperaba, los gemelos se habían adaptado bien a su nueva realidad familiar y su relación con Jordi había evolucionado hacia un respeto mutuo que, si bien distaba mucho del amor que una vez compartieron, les permitía criar a sus hijos en armonía. Aquella tarde de octubre, mientras Montse revisaba los planos para la renovación de una casa modernista en el Passeig de Gràcia, recibió una llamada inesperada de Mercè Casals. «Necesito verte», anunció la matriarca sin preámbulos. «Es importante». Intrigada y ligeramente preocupada, Montse accedió a encontrarse con ella en una discreta cafetería del barrio de Gracia. Al llegar, quedó impactada por la transformación de la elegante mujer. Mercè, siempre impecable y autoritaria, parecía haber envejecido años en solo unos meses. Su característico collar de perlas había sido reemplazado por un sencillo colgante, y su postura, antes erguida y dominante, mostraba signos de fatiga. «Gracias por venir», comenzó Mercè cuando Montse se sentó frente a ella. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada». «¿Qué sucede?», preguntó Montse directamente. «¿Está todo bien con Jordi? ¿Con los niños?» «Ellos están bien», la tranquilizó Mercè. «Se trata de mí». Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. «Me marcho, Montse. He decidido retirarme a nuestra casa en Menorca, indefinidamente. ¿Puedo preguntar por qué?» Mercè suspiró profundamente. «Porque mi presencia aquí solo complica las cosas. Para Jordi, para los niños, para todos». Tomó un sorbo de su té antes de continuar. «He pasado toda mi vida controlando a los demás, manipulando situaciones para que se ajustaran a mi visión de lo que debía ser nuestra familia, y lo único que he conseguido es causar dolor a las personas que más quiero». Montse observó a la mujer con una mezcla de sorpresa y cautela. La Mercè que conocía nunca habría admitido tales errores. «¿Qué esperas que diga?», preguntó finalmente. «Nada», respondió Mercè. «No merezco tu perdón ni tu comprensión. Solo quería que supieras que me retiro de vuestras vidas, que no interferiré más». Hizo una pausa antes de añadir, «y quería darte esto». De su elegante bolso, extrajo un sobre grueso que deslizó sobre la mesa. Montse lo miró sin tocarlo. «¿Qué es?» «Las escrituras de la casa de Cadaqués», explicó Mercè. «La he puesto a nombre de los 3 niños, en fideicomiso hasta que cumplan la mayoría de edad, con Jordi y tú como administradores». Montse frunció el ceño, confundida. «¿Por qué?» «Porque es lo correcto», respondió simplemente Mercè. «Porque es lo que debería haber hecho hace años, en lugar de dividir a la familia». Con una sonrisa triste añadió, «Además, Cadaqués es precioso en verano. Los niños merecen crecer con recuerdos de veranos mediterráneos, de playas y calas secretas». Ante el silencio de Montse, la matriarca continuó, «No espero que cambies tu opinión sobre mí. He cometido errores imperdonables, pero quizás con el tiempo puedas permitirme conocer a mis nietos, no como la abuela manipuladora que fui, sino como una anciana arrepentida que solo quiere verles crecer felices». Algo en la sinceridad de sus palabras tocó una fibra sensible en Montse. «Los niños preguntan por ti a veces», admitió. «Especialmente Paul. Es curioso con la historia familiar, con sus raíces». «¿De verdad?». El rostro de Mercè se iluminó brevemente. «Sí, y nunca les he hablado mal de ti,
por cierto. Creo que los niños tienen derecho a formarse su propia opinión sobre las personas de su familia. Eso es muy generoso por tu parte. Mercé parecía genuinamente sorprendida. No es generosidad, aclaró Montse. Es sentido práctico. El resentimiento solo engendra más resentimiento, y ya han habido suficiente en nuestras vidas, ¿no crees? La mujer mayor asintió lentamente. Más que suficiente. Cuando se despidieron, Mercé tomó las manos de Montse entre las suyas, un gesto de intimidad que nunca antes se había permitido. Eres una mujer extraordinaria, Montserrat Puig. Lamento profundamente no haberlo visto antes. Mientras observaba a la elegante figura alejarse entre las calles del barrio, Montse reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Si alguien le hubiera dicho 7 años atrás que un día sentiría compasión por Mercé Casals, probablemente se habría reído en su cara. Y sin embargo, aquí estaba, con un sobre en la mano que simbolizaba una rama de olivo, un intento de reparación por parte de la mujer que tanto daño le había causado. Esa noche, cuando Jordi vino a recoger a los gemelos para su visita semanal, Montse le contó sobre el encuentro. ¿Te dio las escrituras de Cadaqués?, preguntó él visiblemente impresionado. Esa casa ha sido el orgullo de mi madre desde que la compró en los años 70. Mi padre quería venderla durante una crisis financiera, pero ella se negó categóricamente. Parece que realmente está intentando cambiar, comentó Montse. Jordi asintió pensativamente. Ha cambiado mucho desde que aparecisteis en nuestras vidas. Es como si finalmente se hubiera quitado una máscara que llevaba décadas usando. Mientras los niños recogían sus mochilas para el fin de semana, Jordi añadió en voz baja: Carla me ha dicho que te ha invitado a cenar el próximo martes, con los 3 niños. Así es, confirmó Montse. Pensamos que sería bueno que los chicos vieran que podemos relacionarnos normalmente, como adultos responsables. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Jordi. ¿Quién lo iba a decir? Mi exesposa y la madre de mi otro hijo, planificando cenas familiares. La vida es extraña, concordó Montse. A veces pienso que si alguien escribiera nuestra historia, nadie la creería. Cuando Jordi y los gemelos se marcharon, Montse se quedó sola en el apartamento que pronto tendría que dejar. Ya había encontrado un piso más amplio cerca del Parque de la Ciutadella, un lugar donde los niños tendrían más espacio para jugar y donde ella podría establecer su estudio en casa. Sentada en la terraza, con Barcelona desplegada ante ella como un tapiz de luces y sombras, Montse pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella noche en el Hotel Arts, cuando había irrumpido en la fiesta de compromiso con la determinación de una guerrera y el corazón encogido de una mujer herida. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en algo mucho más profundo y sanador, no solo para ella y sus hijos, sino para todos los implicados. Incluso para Mercé, quien finalmente había encontrado el valor para enfrentar las consecuencias de sus manipulaciones. El teléfono de Montse vibró con un mensaje de Jordi. Marc y Paul quieren saber si puedes unirte a nosotros mañana en el Tibidabo. Arnau vendrá también. Sería bueno que los niños nos vieran a todos juntos. Montse sonrió mientras respondía: diles que allí estaré. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, Montse comprendió que la verdadera liberación no había llegado a través de la venganza, como inicialmente había planeado, sino a través de la verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, había permitido que heridas antiguas comenzaran finalmente a sanar. Y quizás, pensó mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el Mediterráneo, esa era la mayor victoria de todas. Los meses transcurrieron con la fluidez del tiempo cuando la vida encuentra cierto equilibrio. La primavera siguiente trajo consigo no solo el característico estallido de color a las Ramblas, sino también un aniversario significativo. Un año desde aquella noche en el Hotel Arts, cuando Montse había regresado a Barcelona con sus hijos para enfrentar el pasado. El piso cerca del Parque de la Ciutadella se había convertido en un verdadero hogar. El estudio de diseño de interiores de Montse prosperaba, con una clientela que valoraba su estilo único y su enfoque práctico. Los gemelos se habían adaptado perfectamente a su nueva escuela y, lo más importante, a su nueva realidad familiar. Aquella tarde de domingo,
Montse ordenaba algunos documentos mientras esperaba que Jordi trajera a los niños de vuelta de su fin de semana en Cadaqués. La antigua casa de Mercé se había convertido en un lugar de encuentro para todos, especialmente durante los meses de verano. El timbre sonó, anunciando su llegada. Mark y Paul entraron como torbellinos, bronceados y llenos de historias sobre pesca con su padre y su hermano. «Mamá, Arnau atrapó un pulpo», exclamó Paul, siempre exuberante, con sus propias manos. «Impresionante», respondió Montse, abrazando a sus hijos. «¿Y vosotros qué pescasteis?» «Yo cogí 2 salmonetes», presumió Mark, y Paul casi se cae al agua persiguiendo a un cangrejo. Jordi entró tras ellos, cargando las mochilas. El año transcurrido le había sentado bien, parecía más relajado, más auténtico que el empresario tenso, y siempre impecable que había sido. «¿Te importa si me quedo un momento?», preguntó. «Hay algo que me gustaría comentarte». Mientras los niños se dirigían a sus habitaciones para deshacer el equipaje, Jordi y Montse se sentaron en la terraza que daba al parque. «¿Todo bien en Cadaqués?», preguntó ella, sirviéndole una limonada. «Perfecto», aseguró él. «Los chicos se llevan cada vez mejor. Es como si siempre hubieran sido hermanos». «Los niños tienen una capacidad asombrosa para adaptarse», comentó Montse. «Mucho mejor que nosotros, los adultos». Jordi asintió jugueteando nerviosamente con su vaso. «Mi madre llamó ayer», anunció finalmente. «Está considerando volver a Barcelona, temporalmente». «¿Ah, sí?». Montse mantuvo un tono neutro, consciente de lo delicado del tema. «Dice que echa de menos a los niños y que, si a ti te parece bien, le gustaría pasar algún tiempo con ellos». Jordi la miró directamente. «Obviamente le dije que dependía completamente de ti». Montse consideró la situación. Durante el último año, Mercé había mantenido una relación a distancia con los gemelos, llamadas semanales, regalos en fechas señaladas y alguna visita esporádica cuando Jordi llevaba a los niños a Menorca. La mujer había respetado escrupulosamente los límites establecidos por Montse. «Creo que podría estar bien», respondió finalmente. «Los niños preguntan por ella a veces, y ha demostrado que realmente está intentando cambiar». El alivio en el rostro de Jordi fue evidente. «Se lo diré. Te aseguro que se comportará, seguirá tus reglas al pie de la letra». «No se trata de reglas, Jordi», aclaró Montse. «Se trata de respeto mutuo, de reconocer que todos hemos cometido errores, pero que podemos elegir ser mejores personas». Él la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo que Montse prefirió no analizar. «Siempre has sido así, ¿verdad? Capaz de ver lo mejor en las personas, incluso cuando te han fallado». «No siempre», admitió ella con una sonrisa irónica. «Recuerda que volví a Barcelona con un plan bastante elaborado para desmantelar tu vida». Jordi rió suavemente. «Y sin embargo, aquí estamos, tomando limonada en tu terraza, planeando visitas familiares». «Aquí estamos», repitió ella, contemplando el parque donde algunas familias disfrutaban del sol primaveral. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ese tipo de silencio que solo es posible cuando 2 personas han atravesado juntas una tormenta y han llegado a la otra orilla, diferentes pero intactas. «¿Sabes?», comenzó Jordi después de un momento. «Nuria se casa el mes que viene, con un banquero suizo que conoció durante la negociación de la fusión parcial de nuestras empresas». Montse arqueó una ceja, divertida. «¿Me estás invitando a la boda de tu exprometida?». Jordi soltó una carcajada. «Dios, no. Solo pensaba en lo mucho que han cambiado las cosas en un año, en cómo una sola decisión puede alterar el curso de tantas vidas». «¿Te arrepientes?», preguntó Montse, repentinamente seria. «¿De cómo resultaron las cosas?». Él negó con la cabeza. «¿Cómo podría? Tengo a mis 3 hijos en mi vida. Tengo una relación civilizada con las madres de mis hijos. Incluso mi madre parece haber encontrado algo de paz». Con una sonrisa añadió: «Lo único que lamento es el tiempo perdido, los años que no estuve allí para ver crecer a los gemelos». «Estás aquí ahora», señaló Montse, «y eres un buen padre, Jordi. Diferente al que imaginé que serías, pero bueno, a tu manera». El rostro de Jordi se iluminó con el cumplido. «Gracias. Significa mucho viniendo de ti». Cuando Jordi se marchó,
Prometiendo recoger a los niños el miércoles para llevarlos a su revisión cardíaca semestral, Montse se quedó pensativa en la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo Barcelona de tonos dorados y anaranjados. Desde allí podía ver fragmentos de la Sagrada Familia, eternamente inacabada y eternamente magnífica. Mark salió a la terraza y se sentó junto a ella, apoyando su cabeza en su hombro con ese gesto de confianza absoluta que solo los niños poseen. «Mamá», dijo después de un momento, «¿estás enfadada con papá todavía?» La pregunta, directa y profunda como solo pueden serlo las de los niños, tomó a Montse por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas, cariño?» «Porque antes, cuando hablabas de él, tu voz sonaba diferente, más dura». Mark la miró con sus ojos verdes, tan parecidos a los de Jordi. «Pero ahora suenas como cuando hablas con la tía Elena o con otros amigos». Montse abrazó a su hijo, conmovida por su percepción. «Tu padre y yo tenemos una historia complicada, Mark. Hubo un tiempo en que estaba muy enfadada con él, es cierto. Pero las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces el enfado simplemente se disuelve. Como cuando la sal se disuelve en agua», propuso el niño. «Exactamente así», confirmó ella con una sonrisa. «No desaparece realmente, pero se transforma en otra cosa». Mark pareció satisfecho con la analogía. Después de un momento añadió, «Me gusta que ya no estés enfadada, y me gusta tener un padre y un hermano mayor, aunque Arnau solo sea mayor por unos meses y se crea muy importante por eso». Montse rió abrazando más fuerte a su hijo. «A mí también me gusta, cariño. A mí también». Aquella noche, mientras arropaba a los gemelos, Montse pensó en el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. Un viaje que había comenzado con dolor y sed de justicia, pero que había evolucionado hacia algo mucho más valioso. Una familia reconstruida sobre cimientos de verdad y aceptación. No era una familia convencional, ciertamente, con 2 madres, 3 hermanos que vivían en casas diferentes, una abuela en proceso de redención y un padre que estaba aprendiendo sobre la marcha. Pero era auténtica y a su manera imperfecta funcionaba. Más tarde, sentada en su escritorio revisando los planos para su nuevo proyecto, un hotel boutique en el barrio gótico, Montse abrió el cajón donde guardaba las pruebas que había recopilado durante años. Los documentos manipulados del divorcio, las grabaciones de amenazas, los informes de investigadores privados que demostraban cómo la fortuna de Jordi había sido ocultada. Una vez, estas pruebas habían sido sus armas en una guerra personal. Ahora eran simplemente papel, grabaciones, historia. Con decisión tranquila, los guardó en una caja que etiquetó como pasado y colocó en lo alto de un armario. El futuro esperaba, con sus propios desafíos y alegrías. Y por primera vez en mucho tiempo, Montse lo miraba no con aprensión o sed de vindicación, sino con esperanza, porque a veces el mayor triunfo no está en destruir al enemigo, sino en descubrir que ya no hay enemigos, solo personas, imperfectas y humanas, intentando encontrar su camino en un mundo complicado. Y en ese descubrimiento, Montse había encontrado finalmente su propia libertad.